Las siguientes imágenes fueron subidas al canal de YouTube Sir Rome en diciembre de 2024. En el video, 3 motociclistas de motocross se adentraron en un enorme túnel de drenaje pluvial de hormigón que se extendía bajo la pequeña ciudad donde vivían. 2 de ellos ya habían explorado el lugar anteriormente en una salida de prueba, pero regresaron antes de tiempo debido al miedo y a la falta de iluminación. Esta vez, con un tercer compañero y mejores luces, estaban decididos a llegar mucho más profundo. A medida que avanzaban por el sistema subterráneo, pronto se dieron cuenta de que los túneles se extendían mucho más de lo que habían imaginado, con agua corriendo por el suelo, curvas que amplificaban los ecos y grafitis en las paredes, incluidos algunos mensajes inquietantes que no hacían que el lugar resultara precisamente acogedor. Al principio, el ambiente mezclaba emoción con risas nerviosas, como si se tratara de un parque de juegos bajo tierra. Pero cuanto más se adentraban, más densa se volvía la atmósfera. La luz de la entrada desaparecía detrás de ellos y la posibilidad de quedar atrapados o de que el túnel se inundara empezaba a sentirse muy real. Aún así, continuaron adelante, decididos a no dar marcha atrás como en su visita anterior. Sin embargo, justo cuando comenzaban a acostumbrarse a la oscuridad, de repente escucharon un extraño sonido resonando a lo largo del túnel. Yo, low-key, I think we should go back. That's what I said. Dude, we went like way farther than this. We did actually go quite further. We probably doubled what we did right then. Dude, it just does that one sound and that's it. It's just probably like a drain. There's barely any water in here and there's no line. Wait, listen. Like here, so we'll be fine. I think we should go back. It's up to you guys now. Okay. I don't like that sound. But we hear it all the time. No, we don't. I swear not that loud. Yeah, let's go back. Why? Bro, because it's scary. Bro, we're never gonna get anywhere if we keep going back, bro. That is true. That's new. Let's go back. Bro, it's just a drain, bro. Come on. It's just either connected to like a big thing and it just floods every once in a while. That was a big one. Yeah, Let's just go bro. back. No. No? Bro. Okay. If we were reasonable humans, we'd say, okay, we've seen a lot. Let's go back. We got the footy. We're good. But the thing is, since we're such next level content creators, and I have a TikTok and a YouTube, Bro, Surroundster. we have to go. Whoa, I don't like how far this water's going up. I think we go back. Yeah. Después de escuchar aquel sonido resonando constantemente en la oscuridad, su estado de ánimo cambió de inmediato, pasando de una diversión nerviosa a un miedo genuino, y les resultó difícil seguir considerándolo algo normal. El ruido rebotaba de forma extraña por el túnel, como un rugido metálico de desagüe o el eco lejano de un altavoz o una sirena proveniente de lo más profundo, y ninguno de ellos lograba ponerse de acuerdo sobre qué podía ser. Aún así, continuaron avanzando, deteniéndose una y otra vez para escuchar y debatiendo si se trataba simplemente de agua circulando por alguna tubería oculta o de algo completamente distinto. Sin embargo, con cada eco, la inquietud no hacía más que aumentar. Fuera cual fuere el origen, ya se habían adentrado mucho más allá de su zona de confort y se encontraban atrapados en una constante duda entre seguir adelante o finalmente dar la vuelta. Con el tiempo, la prudencia se impuso y decidieron regresar. Pero incluso mientras retrocedían hacia la entrada, aquel extraño sonido seguía resonando en la oscuridad a sus espaldas, como si lo que fuera que estuviera al otro lado se estuviera acercando lentamente hacia ellos. Dude, that's cool.
They don't have rides like this at Disneyland. They got like this. Pirates of the Caribbean. John, go and try. You see how I did it? Get off your bike and pick Go in it up. front, bro. I can't see. We're. Should we go that way? No, we can't. We have to go this way. Bro. You're probably just wrong. No, we're. Let's go. I don't want to go that way. No, we can't. Let's go this way. I don't want to leave. Hey, bro, I don't want to leave. Wait, let's try the other one. Are those sirens? No, it's a speaker, G. Not really. Don't roost me, just start off slow. Just get your sidewall dry. Bro, I've heard prepubescent voices. Incluso después de haber salido del túnel, el alivio de volver a ver la luz del día se vio rápidamente opacado por el hecho de que aquel extraño sonido no desapareció. Aún así, al menos se sentían agradecidos de estar a una distancia que percibían como segura. Más tarde, intentaron reconstruir qué podría haber sido ese ruido, pero su naturaleza esquiva hacía que fuera extremadamente difícil de identificar. A veces se parecía a una sirena lejana o a un altavoz distorsionado. En otras ocasiones, sonaba casi como un coro de voces, como si un grupo de personas estuviera gritando, tarareando o cantando en algún punto profundo del sistema subterráneo. Algunos podrían argumentar que no era más que el agua fluyendo por desagües ocultos, efectos acústicos extraños del túnel, o incluso maquinaria de la ciudad en la superficie. Los propios autores del video especularon que podría tratarse de algún tipo de flujo de agua o drenaje proveniente de una cámara más adelante, especialmente teniendo en cuenta que se encontraban en un sistema de alcantarillado pluvial. Sin embargo, también señalaron que sonaba diferente a los ruidos habituales que habían escuchado en su visita anterior, y ninguna de las explicaciones racionales terminaba de resultar completamente convincente. En última instancia, queda en manos de cada uno decidir si aquellos sonidos eran simplemente un efecto natural del túnel y su sistema de drenaje, o si algo mucho más inquietante los esperaba al otro lado. Las siguientes imágenes fueron subidas al canal de YouTube Million Miles Mark en junio de 2013. En el video, Mark se propuso documentar su visita a un búnker abandonado de la Segunda Guerra Mundial, oculto en lo profundo de los Alpes franceses. En su momento, este lugar fue una pieza clave de las defensas montañosas de Francia, construido como una última línea de resistencia ante una posible invasión. Allí los soldados vigilaban los movimientos enemigos y permanecían listos para repeler cualquier avance. Sin embargo, con el paso del tiempo, el búnker quedó completamente deteriorado, transformándose en un frío laberinto de pasillos de hormigón, puertas de acero corroídas y cámaras vacías excavadas en la roca. Armado únicamente con un par de linternas y su cámara, Mark entró en el búnker, mientras sus pasos y su voz resonaban en las húmedas paredes a medida que se adentraba bajo tierra. Casi de inmediato, la luz de la entrada desapareció y cada sombra en movimiento o el lejano goteo de agua reforzaban la sensación de que aquel lugar no estaba hecho para ser explorado en soledad. Aún así, continuó avanzando hasta llegar a un pasaje especialmente oscuro que descendía hacia los niveles inferiores del búnker. No obstante,
Lo que parecía una simple visita a una instalación militar olvidada, pronto dio un giro inquietante cuando Mark comenzó a escuchar extraños sonidos que provenían de las profundidades. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Allô? Oh putain. Allô? Y a quelqu'un? Vous me faites peur! Con fuertes gritos desgarradores que resonaban sin parar desde los niveles inferiores del búnker, el ambiente se volvía cada vez más inquietante. Mark estaba claramente aterrorizado, pero aún así siguió adelante, descendiendo con cautela. En algunos momentos incluso gritó hacia la oscuridad, intentando averiguar cuántas personas moglían estar allí abajo y si quien estaba gritando se encontraba en un peligro inmediato. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue ese mismo alarido angustiante, acompañado de gruñidos bajos y distorsionados, casi animales, y extraños sonidos con un tono mecánico. Ya fuera por miedo, curiosidad o pura obstinación, Mark continuó bajando, decidido a descubrir qué se ocultaba en lo más profundo del búnker. Allô? Allô? C'est pas marrant comme la vie. Monsieur? Allô? Vous êtes qui? Con las pocas imágenes que Mark logró captar en medio del caos, resultaba difícil determinar con certeza qué fue exactamente lo que vio allí abajo. Lo que sí quedaba claro, sin embargo, era que quienquiera que estuviera en los niveles inferiores se movía de una forma violentamente agresiva.
El grito, la repentina embestida en su dirección y el sonido de pasos golpeando con fuerza mientras se acercaban, fueron más que suficientes para hacer que Mark saliera corriendo desesperadamente hacia la salida del búnker. En cuanto a quién podría haber sido esa persona, las imágenes borrosas, oscuras y temblorosas que grabó durante su huida hacían casi imposible identificarla, aunque más tarde algunos espectadores propusieron diversas teorías en los comentarios. Algunos creían que se trataba de otro explorador intentando asustarlo. Otros especulaban que un ocupante ilegal con problemas mentales vivía en lo profundo del búnker, e incluso hubo quienes se inclinaron por una explicación paranormal, sugiriendo la presencia de algo oculto en las sombras, aunque esta última idea resulta poco convincente. En conclusión, pese a lo estremecedor de la experiencia y al miedo constante que sintió durante toda la exploración, Mark tuvo mucha suerte, ya que no solo consiguió documentar este búnker francés de la Segunda Guerra Mundial, sino que además logró salir de esta peligrosa situación sin sufrir ningún daño. Las siguientes imágenes fueron subidas al canal de YouTube Ruthless TV en febrero de 2026. En el video, dos exploradores alemanes se adentran en un enorme sistema de túneles subterráneos que en su día funcionó como búnker durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era ir más allá de las zonas ya conocidas y encontrar un supuesto pasaje que conduce a unas catacumbas medievales ocultas bajo la ciudad, túneles que, según se dice, llegaron a albergar parte de las reservas nacionales de oro y que ahora estarían llenos de restos óseos humanos. Al inicio, la atmósfera de la exploración parecía bastante habitual. Encontraron varios conductos de ventilación, antiguos generadores y cámaras diseñadas para resguardar a casi 1000 personas durante bombardeos. Sin embargo, al alcanzar los niveles inferiores, todo cambió por completo. El aire se volvió más frío, las paredes pasaron de hormigón liso a piedra en bruto, y los pasillos, cada vez más laberínticos, hacían que perderse fuera un riesgo real. En un momento dado, incluso comenzaron a escuchar sonidos aislados y extraños a lo lejos, lo que les hizo sospechar que alguien más podría estar moviéndose en otra parte del sistema, obligándolos a guardar absoluto silencio y avanzar con el máximo sigilo posible. Aún así, continuaron, adentrándose cada vez más en el búnker. Sin embargo, la situación dio un giro muy extraño cuando de pronto empezaron a oír un canto lejano que resonaba desde algún punto dentro de los túneles. Das ist original Pariser Katakomben, geil. Es wird wirklich verwirrend. Also, ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir diesen Bone Room 100% finden. Das ist viel größer, als wir geglaubt haben. Es gehen hier wirklich überall Abzweigungen entlang. Und ich sag's dir ehrlich wieder, das Zurückgehen wird, glaube ich, ein Rätselspiel. Das fühlt sich verdammt falsch an, aber das ist eins. Ja, wir werden jetzt ohne Licht voran. Okay, Leute, wir werden. Tras escuchar el canto, los exploradores se retiraron de inmediato y se alejaron del sonido, avanzando con cautela hacia otra sección del búnker. Sin embargo, incluso después de su retirada, los ruidos continuaron,
lo que aumentó aún más su desconcierto ante la posibilidad de que alguien estuviera cantando dentro del búnker a esas horas de la noche. Más tarde comentaron en voz baja lo que podría haber sido y barajaron varias explicaciones, tanto lógicas como más especulativas. Sospecharon que podía tratarse de un monje solitario o de alguna figura religiosa que utilizara las profundidades del búnker como un lugar oculto para rezar, o incluso de una comunidad religiosa clandestina celebrando rituales lejos de la vista pública. En el peor de los casos, temieron que pudiera tratarse de algún tipo de reunión de culto o ritual satánico, con personas que quizá no reaccionarían bien ante la repentina aparición de desconocidos con cámaras saliendo de la oscuridad. Independientemente de quién estuviera allí, la combinación de voces inquietantes, la hora avanzada y la profundidad a la que ya se habían adentrado hizo que todo se sintiera mucho más intenso y potencialmente peligroso. Con los nervios al límite, decidieron que era momento de salir y comenzaron a regresar con cuidado, esperando no ser descubiertos ni, peor aún, encontrarse cara a cara con quienes quiera que estuvieran cantando en la oscuridad. Jetzt wagen, es ist mittlerweile fast 1 Uhr. Daumen drücken, dass der Mönch nicht mehr da ist, aber es muss jetzt zu diesem Bone Room gehen. Wir werden jetzt attackieren, komme was wolle. Los geht's im Ninja-Modus. Worst Case, stürmen wir da jetzt gleich ein satanistisches Ritual. Da könnte jetzt auf jeden Moment der Mönch auf uns warten. Das ist hier wirklich gerade Adrenalin pur. Wir sind hier jetzt wieder irgendwo. Wir haben uns hier anscheinend wieder verlaufen und rechnen hier wirklich jeden Moment mit dem Mönch. Ich höre was. Ist zu drin. Hört man das? Also der ist da gleich. Okay, wir versuchen jetzt ganz leise hier mit schwachem Licht entlang zu gehen. Um diesen Mönch herum. Es ist zu lang. Okay. Das hört sich komisch an, oder? Okay, Leute, wir befinden uns jetzt wieder an einem Safe Spot. Man hört ihn noch leicht im Hintergrund, aber da drüben war eine Gabelung und wir sind jetzt genau die andere Richtung gegangen. Also wir bewegen sich wieder weg. Con el canto resonando a través del búnker durante varios minutos agónicos, los exploradores se encontraban visiblemente alterados y en tensión, atrapados entre el miedo y la necesidad de seguir avanzando. Sin embargo, cada pasillo parecía conducirlos aún más profundo en el laberinto de túneles. En medio de toda esta situación, finalmente dieron con lo que originalmente habían ido a buscar: las catacumbas y los restos humanos ocultos bajo la ciudad, donde auténticos huesos y cráneos se acumulaban a lo largo de las paredes. Sin duda, se trataba de una escena inquietante y perturbadora, pero también les hizo sospechar que el canto y los restos podían estar de algún modo conectados, y que quien cantaba estaba rezando o llevando a cabo algún tipo de ritual oculto. Con esa idea en mente, continuaron avanzando por la oscuridad. A medida que seguían moviéndose, los extraños sonidos y el canto comenzaron a desvanecerse lentamente en la distancia. Finalmente, tras recorrer innumerables pasajes, encontraron una salida y ascendieron desde el búnker hasta la superficie, regresando a la noche con alivio al haber escapado sin ser detectados. Al final, los exploradores solo pudieron especular sobre lo que habían escuchado, quizá un monje o alguna figura religiosa subterránea, o algo mucho más oscuro como un ritual ocultista o satánico. Pero sin imágenes claras y con solo un audio inquietante grabado en el interior del búnker, sigue siendo imposible saber con certeza quién o qué producía aquellos sonidos aquella noche, o si todavía hay alguien ahí abajo, cantando en la oscuridad bajo la ciudad. Las siguientes imágenes fueron subidas al canal de YouTube Steve Ronan en agosto de 2016. En el video, Steve, junto con varios compañeros exploradores, se adentró en Ape Cave,
un extenso sistema de tubos de lava situado cerca del monte St. Helens en Washington, Estados Unidos. Su objetivo era recorrer el pasaje subterráneo lo más lejos posible, experimentar la oscuridad total y descubrir qué se siente al llegar al final de uno de los tubos de lava más largos de Norteamérica. Al principio, la exploración se sentía más como un diario de viaje informal que como una historia de terror. Bromeaban constantemente, comparaban la cueva con un videojuego y probaban cuán absoluta era la oscuridad al apagar sus linternas, sorprendidos de que más allá de sus pequeños haces de luz no existiera nada, solo negrura total. A medida que avanzaban, el túnel se estrechaba, el techo descendía y se veían obligados a agacharse y finalmente a arrastrarse entre roca volcánica irregular y espacios reducidos, preguntándose en voz alta si deberían darse la vuelta. Sin embargo, la curiosidad seguía empujándolos hacia adelante. Para cuando decidieron que ya habían llegado lo suficientemente lejos, se encontraban en una sección estrecha de la cueva, con paredes ásperas, un techo apenas por encima de sus cabezas y sin rastro de luz natural en lo que parecía una distancia imposible, lo que hacía poco probable que alguien perdido en ese punto pudiera encontrar la salida. No obstante, mientras avanzaban por ese tramo, de repente se dieron cuenta de que no estaban solos. Alguien más estaba allí abajo con ellos. The entrance to go down. That's like from that scary movie, Descent. Oh god, this looks like some from a horror movie. Yeah, this is, And it's- okay, now this is really the end. Wait, this is the end? This is the end. There's a wall now. This is a freaking... So we made it to the end of the tunnel. Okay. Got it. Gonna head back now. This girl doesn't have a flashlight, so we're just gonna wait. English? I don't know You if speak English? No English. No? Oh, okay, okay. Okay, come with us. Hey Josh, do you see those the couple that was back there? You wanna come Can with you tell us? them their daughter's up here and she's scared? They don't speak... She doesn't speak She doesn't English. speak They don't English. speak English. It's okay. It's alright. This is the way back. Alright, making our way back to John Cody. Yeah. Yeah. Yo, look outside. We waited for her, we just stayed. She didn't speak English. She didn't know English. She was by herself and she didn't know English. Guess her parents left her or something. Was that her parents back there? No, that wasn't her parents. Tras encontrar a la niña en lo profundo de la cueva, rápidamente quedó claro lo angustiada que estaba. Se encontraba completamente sola en la oscuridad total, sin ninguna linterna, y cuando Steve y sus amigos intentaron hablarle en inglés, ella no entendía absolutamente nada. A pesar de la barrera del idioma, lograron tranquilizarla lo suficiente como para que lo siguiera. Entonces, recordaron a una pareja con niños con la que se habían cruzado anteriormente dentro de la cueva. Steve lo mencionó en cámara y sugirió que probablemente se trataba de sus padres, así que comenzaron a regresar con cuidado por el túnel, guiando a la niña con sus luces y llamando en voz alta mientras avanzaban. Poco después, débiles voces empezaron a resonar por la cueva, adultos gritando el nombre de una niña en un idioma extranjero que los exploradores creyeron que podía ser alemán. La niña reaccionó de inmediato y corrió hacia el sonido, mientras el grupo observaba cómo finalmente se reunía con sus preocupados padres. So that was a really interesting situation with that little girl. Like I felt so bad for her and like so sad for her. But you know, her parents just started calling her name, not in English. I don't even know what language, maybe German, and then she just came running out. What an experience. As we were about to leave, this little girl comes up out of nowhere, scares us, and at first we're like, wait, whose parents are hers? And she was just there alone by herself. Then she just sits there in the back, so I started talking to her, but she wouldn't answer me. And I was like, wait a minute, I don't think she speaks English. It turns out she really didn't speak English at all. She's by herself, crawled the whole way in there by herself, no light. No light, what the heck? I don't get it, no light.
She didn't even speak English. So they were like, okay, come with us. And, you know, eventually, I guess her parents were like yelling her name in their language. And yeah, she went back. But she started crying and stuff. It was kind of a crazy situation. Afortunadamente, la niña terminó a salvo y pudo reunirse con su familia gracias a un encuentro fortuito en una de las zonas más oscuras de la cueva. Sin embargo, si los exploradores no la hubieran encontrado en ese momento, el desenlace podría haber sido muy distinto. Se encontraba profundamente dentro de la cueva, sola y lejos de la entrada, sin linterna, sin equipo de seguridad y sin entender inglés. Circunstancias que habrían hecho extremadamente difícil que una niña de su edad lograra encontrar la salida por sí sola. En una oscuridad total como esa, con el suelo irregular de roca volcánica bajo sus pies y guiándose únicamente por ecos, era fácil imaginar que podría haberse perdido aún más o haber sufrido una lesión grave mucho antes de que alguien llegara a ayudarla. En conclusión, Steve y sus amigos actuaron correctamente desde el principio. Permanecieron con ella, la guiaron a través de la cueva y se aseguraron de que se reuniera con sus padres, convirtiendo lo que podría haber sido una historia mucho más trágica en uno de esos raros casos en los que una exploración subterránea termina salvando una vida.